Hola, me llamo Ernesto y lo que les relataré a continuación sucedió en la finca donde residían mis abuelos. Fue algo que le sucedió en concreto a mi padre y a su amigo Alberto, todo por burlarse de un anciano malhumorado. A veces no sabemos quiénes fuimos realmente y cuando nos damos cuenta ya no están para darnos explicaciones. En fin, todo comenzó cuando mi padre pasaba sus días en la finca de los abuelos. La finca es una herencia familiar que ha pasado por 4 generaciones. Es un sitio con mucha historia emotiva, tanto para la familia como para todos los que han trabajado allí. En la época de mis abuelos, la finca era mucho más dinámica. Ahora parece un lugar abandonado que apenas subsiste ante el paso del tiempo y su oscura historia. En ese tiempo, había establos, cultivos, una gran cantidad de animales, por lo tanto, la finca tenía numerosos trabajadores. Entre todos esos trabajadores, había uno muy peculiar, y es de él de quien les hablaré en esta narración, don Fernando, el guardián de la finca. Vivió allí desde que era casi un niño y ascendió, desde ser un simple peón hasta ser capataz, gracias a su dedicación y esfuerzo. Era sumamente respetado por todos y prácticamente establecía las normas en la finca junto con los demás empleados. Fernando fue el empleado más fiel y honrado que ha pasado por la finca de mis abuelos. Todos depositaban gran confianza en él y siempre fue el más cercano colaborador de mi abuelo. Sin embargo, también era un hombre muy rígido, con ideas arraigadas en su época. Con el paso de los años, poco a poco lo fueron relevando de muchas tareas debido a su avanzada edad, ya que le resultaba imposible imponer su voluntad o simplemente realizar trabajos físicos. Él mismo solicitó poder seguir trabajando ahí hasta sus últimos días porque no quería dejar de hacerlo y terminó siendo el guardián de la finca. En sus últimos años, se encargaba de cuidar la casa, el estacionamiento, los establos y un gallinero. Fernando lucía cansado y solía aislarse constantemente, manteniéndose siempre en silencio. A pesar de que Fernando nunca contrajo matrimonio, dedicó toda su vida al trabajo y a la finca. Mientras sus padres estaban vivos, salía de la finca para visitarlos. Esas eran sus únicas salidas. Después del fallecimiento de sus padres, prácticamente se quedó solo. Se decía que tenía una hermana, pero fue llevada a la capital desde muy pequeña y nunca regresó. Así que don Fernando sirvió fielmente a mis abuelos durante toda su vida. Sin embargo, don Fernando guardaba numerosos secretos muy oscuros que nadie imaginaba. En primer lugar, los secretos que mi abuelo le confió, sabiendo que don Fernando era muy discreto, y así lo fue hasta su muerte. Don Fernando también conocía cosas sobre la finca que pocos sabían, pero, como se suele decir, no se pueden ocultar todos los secretos en la vida. Tarde o temprano, la verdad y los secretos salen a la luz. A mi padre, llamado Carlos, y a su amigo cercano Alberto les tocó descubrir un secreto aterrador que don Fernando ocultaba. Ese amigo de mi padre, Alberto, también trabajaba en la finca. Él se ocupaba del tractor y de las labores agrícolas, y era el mejor amigo de mi padre. Alberto y mi padre crecieron casi juntos, se conocían desde siempre. Cuando mi padre cumplió 20 años, fallecieron mi abuela y, un año después, mi abuelo. Según decían, mi abuela se sentía muy sola y por eso había venido por su esposo. Además, los abuelos habían tenido a mi padre cuando eran muy avanzados en edad y don Fernando ya era un anciano guardián. Cuando mis abuelos murieron, mi padre relata que hubo numerosos cambios en la hacienda. Mis tíos mayores empezaron a enajenar gran parte del ganado y otros bienes de la finca. Don Fernando poco a poco fue cayendo en el olvido para todos, y a diario don Fernando se adormecía en una butaca mientras tomaba un breve descanso bajo la sombra del árbol más imponente de la hacienda. Al lado del árbol se ubicaba el gallinero, y un día, mientras don Fernando dormía, la puerta del corral de las gallinas quedó abierta y uno de los perros logró infiltrarse en él persiguiendo a las aves. Las gallinas huyeron despavoridas y algunas terminaron encima de don Fernando junto con el perro. El susto que se llevó fue enorme, aunque debido a su edad, esos sobresaltos podrían haber sido peligrosos. Solo emitió un Alberto, y mi padre corrió a ver qué ocurría. Al observar la escena, no pudieron contener la risa ante la situación cómica con el anciano.
Sin embargo, ese comportamiento no le pareció adecuado al anciano, don Fernando, ya que le parecía una falta de respeto que dos jóvenes se estuvieran burlando de él en lugar de respetarlo y preguntarle por su bienestar. A pesar de ser un hombre más reservado y serio, lanzó una grosería que hizo desaparecer la sonrisa de Alberto y de mi padre al instante. Los miraba con ojos llenos de rencor, y ellos no entendían por qué se tomaba ese tipo de cosas tan a pecho. No había sido nada serio como para que se portara así. Mi padre afirma que su mirada era tan intensa y desagradable que, a pesar de ser ellos jóvenes adultos, sintieron miedo de don Fernando, pues creían que podía hacerles daño gracias a que sabía sobre armas y ese tipo de cosas. El hecho de que fuera un anciano no quitaba que tuviera más experiencia que ellos. Bajo su semblante envejecido y arrugado, aún conservaba esa autoridad. Mi padre le pidió a Alberto que se retiraran, pero repentinamente, la risa burlona resurgió. Don Fernando los miró y les dijo que siguieran burlándose de él, que eran unos jóvenes tontos y maleducados, pero que nadie se reía de él, y eso lo pagarían muy caro. Les deseaba que las gallinas les arrancaran los ojos para que dejaran de hacer el mal. Además, su patrón no permitiría que nadie se burlara de él porque era su empleado favorito. Después de esas palabras, don Fernando encerró a las gallinas y se fue. Mi padre le indicó a Alberto que no era prudente enfadar al anciano, que era un pobre hombre mayor que no toleraba bromas. Sin embargo, a Alberto no le importó y comentó a mi padre que a él le daba absolutamente igual sus comentarios y su edad, que él sabía que el anciano era un holgazán y que solo se aprovechaba porque su padre lo había dejado allí, pero que él probaría que don Fernando era un flojo y que ya vería quién se reía al final. Alberto también dijo que no le gustaban las amenazas y que, si se enfrentaban en algo, seguro ellos ganarían porque eran más jóvenes y fuertes. A pesar de la inicial resistencia de mi padre, Alberto finalmente lo convenció y así empezaron a actuar como espías de don Fernando. Al principio, les pareció gracioso que parecía que don Fernando conversaba con amigos imaginarios, ya que lo veían hablar en solitario con un semblante serio, como si estuviera dialogando con alguien que ellos no podían ver. Parecía como si el anciano estuviera desequilibrado mentalmente, pero luego mi padre y Alberto notaron que, cuando don Fernando hablaba y esperaba una respuesta, sucedían cosas extrañas a su alrededor. Se oían pasos de alguien invisible, ramas crujían en los árboles cercanos y se percibía un murmullo ininteligible que parecía ser la respuesta al diálogo de don Fernando. Sin embargo, según mi padre, parecía que el anciano mismo quería ser descubierto, ya que les resultaba sorprendentemente fácil espiarlo. Uno de los grandes descubrimientos fue su pequeña habitación, donde el anciano don Fernando residía. Aunque estaba alejada de la casa principal, formaba parte de los terrenos de la hacienda. Mi abuelo, en su testamento, dejó claro que don Fernando, por ser tan fiel trabajador, tenía derecho a vivir allí hasta su fallecimiento. A nadie le importaba el espacio, y de hecho, mi padre comenta que fue hasta ese día, cuando lo espiaron, que supo de la existencia de esa casa donde vivía don Fernando. El anciano dejó la puerta abierta y se marchó a patrullar la hacienda. Así, mi padre y Alberto lograron entrar. Percibieron que don Fernando tenía pocas cosas, pero todo estaba impecablemente limpio. Al inspeccionar cada rincón de la casita, encontraron un espacio que resultó ser el baño. En su interior, don Fernando tenía una puerta de madera cubierta con una cortina justo al ras del suelo, y cuando intentaron abrirla, escucharon ruidos procedentes de dentro. Mi padre y Alberto se alarmaron y salieron corriendo. Aquella puerta despertó gran intriga en ellos, por lo que trazaron un plan. Alberto y mi padre, sabiendo bien la rutina de don Fernando, sabían que él trabajaba de noche cuidando el rancho y, en la mañana, esperaba que llegaran los trabajadores. El resto del día lo pasaba sentado cerca del árbol, apoyado y tomando una siesta, hasta que oscureciera nuevamente, y luego se retiraba a su vivienda para prepararse antes de salir a patrullar otra vez. Por eso, mi padre y Alberto coordinaron ir temprano a explorar lo que se ocultaba tras esa pequeña puerta en el baño. Cuando llegó la noche y don Fernando no estaba en casa, la puerta principal estaba abierta, así que fácilmente entraron y se dirigieron hacia el baño.
Con algo de temor, abrieron la pequeña puerta de madera y entraron. Como en una escena de película, descubrieron un sótano oculto que, al parecer, solo don Fernando conocía. Resultó que ellos llevaban una vela, estaban bien equipados y descendieron con cautela por las escaleras. Abajo, descubrieron una habitación más espaciosa que toda la vivienda de don Fernando. Parecía que la casa era solo una distracción para ocultar ese inmenso sótano y sus misterios. Había un olor a humedad, similar al de una cripta, y un armario muy grande que captó la atención de mi padre en primer lugar. Dentro del armario, notaron que había varios trajes de vaquero. Mi padre identificó rápidamente los trajes, eran los de mi abuelo. Mi padre cuenta que sacó uno de los trajes, que estaba polvoriento y amarillento por el abandono. Ese traje tenía una marca de beso muy evidente en el cuello de la camisa. Dentro del bolsillo de la camisa encontraron una nota que decía, "No me olvides". Mientras exploraban más en ese viejo armario, descubrieron cartas de amor, todas dirigidas a mi abuelo y escritas por diferentes mujeres. Esto llevó a mi padre a pensar que don Fernando era el responsable de guardar todos los secretos de mi abuelo. Encontraron fotografías antiguas de mi abuelo abrazando a otras mujeres que definitivamente no eran mi abuela, además de recuerdos dejados por esas amantes. Alberto se burló de mi abuelo, diciendo que mi abuelo era todo un pícaro, y le dijo que mirara todas las cosas que había ahí, que seguramente mi abuelo tenía muchos hijos por ahí. Además, añadió que estaba seguro de que mi abuela no sabía nada de todo eso. A mi padre le invadió la ansiedad y un extraño malestar por lo que decía Alberto. Le pidió que mostrara más respeto hacia los difuntos, especialmente hacia su padre, pero a Alberto no le importó y continuó diciendo que mi abuelo había sido un viejo loco y que había tenido suerte al tener tantas mujeres bonitas. No se imaginaba teniendo tantas mujeres, pero seguro que era algo increíble. Mi padre relata que, cuando Alberto terminó de decir eso, un frío viento se coló en el sótano y la vela que llevaban se apagó. Eso era imposible, ya que habían cerrado la puerta secreta por si acaso regresaba don Fernando para no ser descubiertos. Dice mi padre que sus corazones latían tan rápido que temían sufrir un infarto. También comenzaron a escuchar ruidos arriba, pasos pesados, como si alguien de gran tamaño estuviera caminando de un lado a otro de la casa. Luego empezaron a oír voces, como si hubiera gente conversando, y luego se escuchó el crujir de una silla desde arriba del sótano, como si alguien se hubiera sentado. Segundos después, escucharon otro crujido de silla, alguien más se había sentado, y las personas de arriba comenzaron a reír. Mi padre y Alberto escuchaban todo eso desde abajo, en el sótano, y de repente, uno de ellos encendió un cigarrillo, y el humo descendió hasta el sótano. Mi padre y Alberto percibieron el olor, pero no podían ver nada. Estaban en completa oscuridad y totalmente aterrados. También tenían miedo de moverse, ya que podrían ser descubiertos por las personas de arriba. Así que se quedaron inmóviles por un rato hasta que, después de unos minutos, dejaron de oírse las voces desde arriba. Pero fue extraño, pues jamás escucharon los pesados pasos de las personas abandonando la casa. Era como si simplemente hubieran desaparecido. Todo volvió a la normalidad y, con cuidado, Alberto se acercó a las escaleras y subió lentamente. Se asomó por un lado de la puerta y ya había algo de luz del amanecer. Viendo que no había nadie en la casa, bajó de nuevo y pudieron encender la vela otra vez. Ambos estaban aterrados, temerosos de ser descubiertos. Se dieron cuenta de que aún tenían tiempo para seguir explorando el sótano. Descubrieron una cama grande, botellas de tequila, una caja de cigarrillos. Las botas de mi abuelo estaban en el suelo, al lado de la cama. Todo estaba igual que cuando mi abuelo visitó por última vez ese sótano. A Alberto le picó la curiosidad de mirar debajo de la cama. Levantó la sábana que colgaba y pidió la vela a mi padre para ver lo que había debajo. Cuando iluminó cuidadosamente con la luz y se asomó, se quedó sin palabras. No podía hablar, dejó caer la vela al suelo, pero afortunadamente no se apagó. Entonces, mi padre la recogió rápidamente. Mi padre miró los ojos desorbitados de Alberto y le preguntó qué había visto,
¿qué estaba pasando allá abajo? Pero Alberto no respondía y, de repente, empezó a vomitar. Mi padre trató de calmarlo, le pidió que por favor se calmara, que todo estaría bien, pero Alberto estaba muy afectado. Pasaron unos minutos y el amigo de mi padre se tranquilizó un poco, aunque aún así no quería decir que había visto. Más adelante, mi padre y Alberto descubrieron algo perturbador debajo de la cama, lo cual les hizo salir rápidamente del lugar y ponerse a investigar mejor. Pero descubrieron algo aún más inquietante en el sótano, lo cual les hizo sentir la necesidad de regresar y exponer a don Fernando. Entre el alboroto en ese lugar lejano, mi padre cuenta que casi se desmaya del miedo al escuchar una risa fuerte, idéntica a la de mi abuelo y a la de su propio padre. Alberto intentó agarrarse, pero recibió 2 bofetadas para recobrar el conocimiento. Solo les quedó la opción de huir de ahí, pero fue inútil, al menos para Alberto. Mi padre relata que escuchó la risa burlona y malévola de mi abuelo y vio como una fuerza invisible agarró a Alberto de una pierna, lo arrastró con violencia y lo estrelló repetidamente contra las paredes. Alberto clamaba por ayuda, pero mi padre no pudo hacer nada. Los golpes hacían que la cabeza de Alberto resonara como si su cráneo se hubiera fracturado. Los gritos de su amigo cesaron cuando quedó sin vida. Al ver el charco de sangre, mi padre intentó socorrerlo, pero una fuerza lo expulsó de la casa. Mi padre cree que pudo haber sido el espíritu de mi abuelo. Sintió que iría confundido, corrió y gritó, lo que alteró a los perros del rancho, generando un alboroto. Buscó a don Fernando en busca de respuestas, pero este no apareció por ningún lado. Casi amanecía cuando llegaron los hermanos mayores de mi padre a trabajar y él les contó lo sucedido con Alberto. Los hermanos, molestos, fueron a la casa de don Fernando con otros trabajadores, pero este no estaba. El sótano permanecía abierto como lo dejaron mi padre y Alberto. Los hermanos vieron la cabeza de mi abuelo, fetos conservados en formol y demás cosas ocultas. Llamaron a la policía y a la familia de Alberto para llevarse el cuerpo. Los policías retiraron el cuerpo e investigaron sin éxito la desaparición de don Fernando. Horas después, un trabajador mencionó que los perros ladraban en el granero cerrado por dentro. Los policías entraron por la ventana y hallaron a don Fernando muerto, en estado de descomposición. Los policías dijeron que llevaba más de 3 días muerto. Resultaba extraño, pues varios lo habían visto trabajando días atrás e incluso saludando a los trabajadores. Mi padre no entendía nada. Había sufrido mucho la muerte de su amigo Alberto y ya no quería saber nada de ese lugar maldito. Se lamentó, queriendo regresar el tiempo atrás para no haberse burlado del anciano y que su amigo no hubiera hablado de su abuelo y del anciano, pero era tarde. Días después, uno de los amigos de su abuelo fue a hablar con él y le dijo que él también sabía los secretos de mi abuelo, pues él había engañado a la abuela con muchas mujeres a las cuales embarazó, pero mandaba a desembarazarlas para que nadie se diera cuenta de sus cochinadas. Don Fernando sabía todo, pues mi abuelo había mandado a construir ese lugar para guardar los más oscuros secretos. Incluso me dijo que mi abuelo le había contado que estaba en una secta y que por eso no le preocupaba morirse, porque sabía que podría regresar cuando pudiera. La verdad fue impactante para mi padre, al ver que su abuelo y don Fernando guardaban esos horribles secretos. Así que decidió apartarse del lugar. No quería que alguna iniquidad lo arrastrara hasta un mal camino. El caso fue olvidado, pagaron para silenciar la muerte de Alberto y don Fernando. Enterraron la cabeza de mi abuelo, los fetos, quemaron las cajas con sus pertenencias y derribaron la casa de don Fernando, enterrando los secretos. Mi padre dejó de visitar el rancho y, con el tiempo, nadie quiso trabajar ahí. Los pocos que iban al campo decían sentirse asustados, escuchaban voces y ocurrían accidentes inexplicables. Por eso ya no había trabajadores dispuestos. El rancho fue olvidado con sus secretos. Sé que lo que estaba en el sótano no era todo, pero eso se llevó mi abuelo a la tumba. Era su secreto. Su conciencia lo guardó en vida y quedó totalmente claro que don Fernando también se había llevado oscuros secretos a la tumba y que había cumplido su promesa de que mi padre y su amigo pagarían por burlarse de él.
Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien corresponda.